thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I wanted to be you so bad. Your life looked like so much fun. The fashion lights and fancy things made it seem like you had won. But little did I know, you were crying all the time. You were hurting inside when everyone thought you were fine. I thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. I know you made some mistakes, but we're all only human. You were judged for everything. They put the blame on you when you were pushed over the edge. Anyone what they allege. I thought you were so lucky, but the lucky one was me. I thought you were so lucky because you were a star, but you cry, cry, cry in the lonely dark. And I'm sorry for what you went through. I always thought the lucky one was you, but the lucky one was me. Abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Efesios. Continuamos con la serie Nuestra herencia en Cristo. Le doy gracias a Dios por su fiel asistencia. Hoy nos vamos a comer otro filete. ¿Están listos? ¿Tienen hambre de la palabra? El tema se llama Redimidos por su sangre. Efesios 1, versículo 4 y 5, que ya estudiamos la semana pasada, pero lo voy a retomar. Dice que nos escogió, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, fíjese desde cuándo Dios planeó todo, en su omnisciencia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, ¿para qué nos predestinó y para qué nos hizo sus hijos y para qué nos escogió desde antes de la fundación del mundo? La respuesta está en el versículo número 6. Todo esto lo hizo ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que nuestra salvación fue completamente obra de Dios. Nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito, pero para nada. Todo fue planeado desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos. Ya Dios había planeado todo. Todo lo que somos es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Todo lo que vayamos a hacer, que nos salga bien, es por gracia. Si nos sale mal, la gracia de Dios nos sostiene y nos va a ayudar a arreglar las cosas. Entonces, esta es la razón. Por lo tanto, toda nuestra alabanza es para Él, para nadie más, absolutamente, porque Él es el que en el que se originó toda lo que es la salvación. Entonces en el versículo 6, estamos allí, de Efesios 1, todo esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Pero luego viene en la segunda parte del versículo 6, con la cual, o sea, gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, es un regalos de Dios que no merecemos, pero que Él nos regala por amor. Con la cual, la gracia, nos hizo, a todos los que hemos creído, nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra aceptos en el amado es Cristo. Es decir, Dios nos aceptó a través de Jesucristo. Y esta palabra aceptos, charito del griego, significa investir con honor especial. Eso significa.
ser aceptos. Es decir, que Dios a usted y a mí nos ve a través de Cristo, ¿sí? Y por su gracia, Él nos aceptó en Cristo y nos invistió de un honor especial. ¿Por qué nos invistió de un honor especial? Simple y sencillamente porque creímos en Jesús. Aceptamos su sacrificio, creímos que Él resucitó por nosotros. Versículo 7. Entonces, nos hizo aceptos, nos invistió de un honor especial al haber creído por gracia. Versículo 7. Nos hizo aceptos en quien, o sea, en el amado, tenemos redención. Repita redención, esta palabra. Redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta palabra redención es una palabra no muy común dentro del idioma español. Solamente es un término que en la Biblia, redención viene del griego apolutrosis, que significa liberación. Entonces, fíjense, nos aceptó, nos invistió de un honor especial, nos otorgó gracia y nos dio redención, nos dio liberación. Pero esta liberación redención, apolutrosis, se refiere al pago por medio de un rescate. Y esta palabra se usaba en los tiempos bíblicos cuando en el mercado de esclavos se ponían a la venta los esclavos. Se calcula que en el tiempo de Jesús, los romanos, en todo el imperio, había un número aproximado a los 6 millones de esclavos. Entonces era una de las maneras de comerciar y de ganar dinero de los romanos. Entonces, cuando ellos iban al mercado de esclavos y usted quería comprar un esclavo, usted tenía que pagar un precio. Le extendían una carta de propiedad y usted podía hacer lo que quería con ese esclavo. Pero si usted quería comprar un esclavo y posteriormente darle la liberación, usted de todas maneras tenía que pagar un precio. Esto era en dinero, y después usted le extendía un certificado de libertad. Entonces, cuando dice aquí que Él en quien tenemos redención, es decir, que Él pagó nuestro rescate, nos dio, por decirlo así, un certificado de libertad. Y la pregunta aquí es, ¿con qué pagó? ¿Con dinero? No, con su sangre. Según Primera de Pedro capítulo 1, deje una señal ahí en Efesios. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, ahí está, rescatados, ¿sí? Libertados de vuestra vana manera de vivir. Estábamos esclavizados al pecado, la cual recibisteis de vuestros padres, pero no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿cuál fue el precio? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta frase, sin mancha y sin contaminación, se refiere a la pureza de su sangre. Pero viene otra pregunta: ¿de qué nos libró? ¿De qué nos rescató? ¿Para qué Él pagó un precio con su sangre? Nos liberó de la esclavitud del pecado. Según Juan capítulo 8 versículo 34, dijo Jesús: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí estábamos nosotros en la vitrina de la venta de esclavos. Y dice Juan 8:36, así que si el Hijo, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Es pues la redención, el pago del rescate, es el acto por el cual Dios mismo pagó el precio del pecado con su muerte, para obtener entonces nuestro rescate. Dice Pablo a los Colosenses, no lo busquen, en el capítulo 1 versículo 13 y 14,
que Cristo nos ha librado de la potestad, del dominio de las tinieblas, de Satanás, de los espíritus inmundos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado, nos llevó al reino de su amado Hijo, Jesús, en quien tenemos redención, rescate, libertad, por su sangre, el perdón del pecado. Pero aquí salta una frase muy importante para nosotros los creyentes: por su sangre. ¿Por qué por su sangre? Porque la sangre de Cristo es la que nos libertó. Porque es en la sangre donde se transmiten todos cuando se va a formar un nuevo ser, se transmiten todos los genes que van a caracterizar a la persona que van a ser, al bebé, que va a traer todos los rasgos físicos, intelectuales, de todos los rasgos característicos en este caso de los papás. Por eso de ahí decimos nosotros: ay, mira cómo habla como su papá, se mueve como su papá, hace los mismos gestos que su papá. Y es en la sangre, está comprobado científicamente que es donde vienen todos estos genes. Ahora, ¿por qué la sangre de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de una virgen? No por relación sexual, porque si hubiera sido por relación sexual, la sangre de Cristo hubiera nacido contaminada con el pecado. Por eso tuvo que ser un nacimiento sobrenatural. Es decir, Dios mismo puso su semilla en el vientre de María y el santo ser que nació se llamó Jesús. Por eso su sangre, él no tenía la naturaleza pecadora que nosotros heredamos de nuestros padres. Por eso es que desde el Antiguo Testamento, recordemos la figura del cordero inocente que era sacrificado. Tenía que ser inocente, sin mancha, sin culpa. Y esto tipificaba y hablaba de Cristo. Ahí la importancia de que el pago haya sido con la misma sangre de Cristo, pero para fin de que la sangre fuera derramada tenía que haber sido muerto, porque la paga del pecado es muerte. Y la justicia de Dios demandaba que todo el que peca merece la muerte. Entonces tú y yo merecíamos esa muerte, pero Cristo pagó el rescate, murió en nuestro lugar y así obtuvimos la redención, la liberación de la esclavitud del pecado por la sangre de Cristo. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9, dejen una señal ahí en Efesios. Vamos a leer unos pasajes de Hebreos. El primero en el capítulo 10, versículo 4, Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Yo quiero que noten esto: no puede quitar los pecados. La sangre de los animales inocentes que eran sacrificados no pueden quitar los pecados. Capítulo 10 del mismo Hebreos, pero en el versículo número 10. En esa voluntad somos santificados. Santificados aquí significa que somos limpiados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora, vamos al capítulo 9 de Hebreos, atrasito. En el versículo 12, 9:12. Vamos desde el 11, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, riquezas espirituales, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, escucha esa frase, obtenido para nosotros, ¿qué? Eterna redención, eterno rescate. Por eso es que los hijos de Dios no pueden perder la salvación. Es imposible, porque la magnitud de la obra de Cristo es de tal manera que todo lo hizo perfecto. ¿Tú crees que murió en la cruz para que luego allí por algunos errores tú y yo otra vez nos volvamos a ir? Eso no es concebible bíblicamente. Entonces,
¿Cuál fue el resultado de ese rescate? Vamos a Efesios, en el versículo 7, estamos estudiando. Es decir, Dios nos aceptó en el amado. ¿Por qué? Porque Él pagó con su sangre. Tenemos redención, rescate por su sangre. ¿Y cuál fue el resultado de ese rescate? El perdón de pecados. ¿El perdón de qué? Pecados. La palabra perdón aquí, apiemi del griego, significa enviar lejos. Fíjese, Cristo perdonó mis pecados. Cristo envió lejos, es una expresión metafórica, envió lejos mis pecados. Eso es lo que significa. Significa cancelar toda deuda que tengas con alguien. En Levítico 16, no lo busquen, del versículo 7 al 10, ahí habla sobre el día de la expiación. En hebreo es el Yom Kippur. Y este día de la expiación era un día que celebraban el pueblo judío, donde el sacerdote tomaba 2 machos cabríos, uno los sacrificaba, tenían que ser sin mancha, no tenían que tener defecto, ni tuertos, ni cojos, ni tenían que ser totalmente limpios, que simbolizaban, repito, a Cristo. Entonces, uno de esos machos cabríos se sacrificaba, la sangre era derramada, y esa sangre cubría los pecados, según en Hebreos, como acabamos de decir, no puede quitar los pecados. Todo apuntaba hacia Cristo solamente. Y al otro macho cabrío, el sacerdote le ponía las manos encima, hablando o simbolizando de que los pecados de la gente eran depositados en ese animalito. Y una vez que se le imponían las manos y simbólicamente los pecados de todo Israel eran puestos en ese macho cabrío, se le llevaba fuera de la ciudad y se le soltaba, pero que se fuera lejos. Esa es la fiesta del Yom Kippur. Ahora, ¿cómo se entiende eso para nosotros hoy? Cristo Jesús en la cruz, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La sangre de los animales no podían quitar, nada más hablaban de Cristo. Pero ahora Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Él muere en la cruz, perdonó nuestros pecados. Y de allí todas esas expresiones de que Dios echó a lo profundo del mar nuestros pecados. Es una metáfora que habla de que los olvidó, los mandó lejos, 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 donde nadie más se acordara de ellos. Él ya no se acordará, es una promesa de Él, ya no me acordaré de vuestros pecados, de vuestros delitos y de vuestras transgresiones. Porque la sangre de Cristo quitó, borró todo, ya no hay nada. Entonces cuando alguien acusa a Satanás o algo, Dios te ve a ti, Dios ve al cristiano a través de la sangre de Cristo. Y lo ve puro y sin mancha, según la Biblia. ¿Cómo te ve Dios? Puro y sin mancha. Entonces, fíjate, vamos a ver 3 versículos rápidamente. Pon una señal allí en Efesios y vamos a 1 de Juan 2:12. 1 de Juan 2:12. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos. Ese hijitos es una palabra muy tierna. A los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, os escribo porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ya fueron puestos en Cristo y fue lejos. La muerte se llevó todo, la muerte de Cristo. Ahora vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2, versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros. Escuchen esto, es muy importante para la vida cristiana. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, o sea, saldando la deuda, perdonando, así también hacedlo vosotros. Es decir, el perdón que nosotros hemos recibido de que nos disculpó, absorbió Él la paga, que es la muerte, nosotros absolvemos al que nos ofende. Si alguien que dice que es cristiano
y vive en amargura constante contra alguien, quien sea. Es que usted no sabe, pastor, que mi papá me abandonó, me tiró un baldío. Y por la gracia de Dios me salvé, pero tengo mucha amargura contra mi padre. Oiga, ¿usted tiene a Cristo en su corazón? Por supuesto. ¿Sus pecados han sido perdonados? Claro que sí. ¿Lo cree de verdad? Sí. ¿Por qué fueron perdonados? Por gracia. De igual manera, perdone a su padre. Eso es el cristianismo, hermanos. Perdonar es saldar la deuda, es mandar lejos cualquier ofensa. Efesios 4, vamos a la misma epístola, pero en el versículo 32, Efesios 4:32. Aquí otra vez todavía nos dice un poco más, dice: antes sed benignos unos con otros, hablando entre nosotros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así. Por eso no podemos nosotros los cristianos vivir con amargura. Ahora, aquí viene una pregunta: ¿un cristiano puede tener amargura contra otro? Sí. ¿Cómo se llama eso? Pecado. ¿Un cristiano puede sentir envidia en contra de alguna persona? Sí. ¿Cómo se llama eso? Pecado. ¿Un cristiano puede ofender a cualquier persona? Sí. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Ahora, los cristianos, delante de Dios, Él nos ve, repito, a través de la sangre de Cristo, y nos ve sin mancha,
santos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nuestra realidad actual, en tanto que Él venga, un cristiano cuando peca necesita confesar su pecado para estar limpio y volver a la comunión con Dios, porque nosotros los cristianos, cuando pecamos, cuando fallamos, no perdemos la salvación, perdemos la comunión con Dios. Pero cuando perdemos la comunión y confesamos nuestros pecados, escuche bien, los cristianos no recibimos el perdón de la redención, porque esa se recibe una sola vez para siempre. No sé si me expliqué. Si no, vuelvo a escuchar esto, porque es simple, sencillo, pero es muy profundo. Es decir, yo peco, cometo un pecado, pierdo mi comunión con Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, 1 de Juan. Mas si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué recibimos? El perdón de la redención que recibimos cuando nacimos de nuevo, o simplemente su sangre nos limpia. Su sangre nos limpia, es diferente. En Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 10, Jesús está lavando los pies a los discípulos. Pedro no quiere que Jesús le lave, y Jesús le dice en el versículo 13, capítulo 13, versículo 10, el que está lavado, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he hablado, les dijo. Pero en el versículo 10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Cómo está un cristiano? Todo limpio. Pero necesita lavarse los pies, las manos o lo que ensuciamos cuando pecamos. ¿Estamos? Ahora, la palabra que Jesús usó, el que está lavado, esa palabra lavado significa en el griego, logúo es la palabra, significa bañado totalmente, limpio totalmente. Entonces dice, el que está limpio, bañado totalmente, ya por la sangre de Cristo, por medio de la fe, por gracia, no necesita volverse a bañar todo, porque está limpio, sino necesita lavarse los pies, puesto que todo está limpio, dijo. Y aquí la palabra lavarse es distinta al lavado. Aquí la palabra lavarse es nipto, que significa limpiar las manos, literalmente, lavarse las manos, lavarse los pies o la cabeza. Y las manos, los pies y la cabeza, con los pies corren al mal, con las manos podemos hacer cosas que no se debe, y en la cabeza es donde está nuestro pensamiento, nuestra voluntad, nuestro raciocinio, y es donde pecamos de pensamiento, palabra, omisión, de obra, con las manos, con los ojos. ¿Están entendiendo? Entonces, estamos limpios bíblicamente, desde el punto de perspectiva de Dios, estamos limpios y sin mancha, pero nos ensuciamos. Pero como estamos limpios, no volvemos a bañarnos. Es como un ejemplo que les puse en alguna ocasión. Tú te bañas y estás todo limpio, pero luego pasa el camión que recoge la basura ahí en tu barrio. Entonces tú tomas la bolsa de basura y la llevas, ¿y te vuelves a bañar todo? No, porque estás limpio. Te lavas las manos solamente. Eso es lo que Jesús dijo aquí. En Juan 13, versículo 10, en el mismo versículo, dijo, y vosotros estáis limpios. Y aquí limpios es otra palabra distinta a loúo y a nipto. Es una palabra katsaros, del griego, que significa puros. Fíjate qué tremendo. ¿Cómo estamos? Puros. Significa sin contaminación, sin pecado, porque estamos todos limpios. Pero Jesús dijo ahí en ese mismo versículo, aunque no todos. ¿Con quiénes estaba ahí? Con sus 12. ¿A quién se refirió Jesús cuando dijo, aunque no todos están limpios? A Judas, porque él nunca se convirtió. Algunos cristianos han malentendido y han dicho y han enseñado que Judas perdió la salvación. No se puede perder algo que nunca tuvo. Él nunca fue salvo, él nunca se convirtió.
Por eso Jesús dijo, no todos estáis limpios totalmente. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. Entonces, nos aceptó en Cristo, nos ve a través del amado. Tenemos redención, en quien tenemos redención por Cristo, por medio de su sangre, el perdón de pecados. Fíjate esta frase, según, digan todos según. Pues esa palabra es muy importante aquí. Según, dice, las riquezas de su gracia. Mira, déjame con un ejemplo ilustrarte según las riquezas de su gracia. Tenemos un hombre que es millonario, tiene $1,000 millones, es riquísimo el hombre. Entonces, tú vas y le pides una ayuda y te da 20 pesos. Eso es una miseria, ¿no? Eso es algo que te dio, pero es algo $20 que son para la riqueza que tiene. Pero si ese millonario te da $10 millones, él te dio según las riquezas que él posee. Ahora, ¿qué tan rico es Dios en amor? ¿Qué tan rico es Dios en gracia? ¿Qué tan rico es Dios en poder y en misericordia? ¿Qué tan rico es? Escuchen bien, Él nos dio a cada uno de nosotros según las riquezas de su gracia. Qué tremendo es esto. Eso nos dio Dios, casi nada, según las riquezas de su gracia. Eso significa abundante perdón, abundante gracia, abundante misericordia, todo, porque es un Dios abundante. A eso se refirió Cristo cuando dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Eso se refería no a tener muchos carros, ni muchas casas, como algunos que medran falsificando la palabra de Dios y dándole otra interpretación. Nada que ver, hermanos, para nada. Entonces, Dios nos perdonó según las riquezas de su gracia. Fíjate, perdón según las riquezas de su gracia. Por eso olvidó todas nuestras transgresiones. Es tan abundante el perdón que no se acuerda más. Y cuando el acusador de los cristianos, que es Satanás, viene, no, mira que el Señor te mira no como culpable, porque ya pagó Cristo por nosotros, y te mira a través de Cristo. Y Satanás puede decir, sí, pero mira lo que hizo ayer. Y el Señor dice, ¿qué? ¿Qué hizo? Yo no veo nada. ¿Por qué? Porque su sangre sigue aplicándose a nosotros. Ya estamos limpios, a veces nos ensuciamos, por eso tenemos que confesar, porque repito, el pecado corta la comunión con Dios, pero no nos pierde la salvación, y la recuperamos cuando confesamos nuestros pecados. Y otra vez estamos en comunión con Cristo. Por eso, a eso se refería Pablo cuando dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Esa palabra, ¿quién nos separará? Significa que es literalmente imposible que nada nos aparte del superabundante perdón que Él nos dio. No hay nada que rebase el perdón de Dios. No hay nada que rebase la misericordia de Dios. Por eso dice que nos perdonó según las riquezas de su gracia. No hay pecado, pues, que rebase la grandeza de su perdón. No hay. Algunos cristianos preguntan, oiga, pastor, ¿y el pecado imperdonable? Ese no lo cometen los cristianos. Es imposible. No puede un cristiano que tiene el Espíritu Santo blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso es imposible, porque por naturaleza es imposible. Como así por naturaleza el hombre es pecador, así el que es nacido de nuevo por naturaleza es imposible que blasfeme contra su Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces Dios no puede maldecirse a sí mismo que está dentro de nosotros. Eso es imposible. Los que cometen el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo son los que resisten continuamente al Espíritu Santo, y llega tanto a blasfemar al mismo Espíritu que ya no hay remedio para ellos.
Ese es el pecado imperdonable, pero los cristianos no cometen ese pecado. Oiga, pero yo conocí a uno que yo lo oí blasfemar con mis propios oídos y yo lo vi todo lo que dijo. Blasfemó contra el Espíritu Santo. Es que nunca fue cristiano. ¿Están entendiendo? De otra manera, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Entonces, versículo 8. En quien tenemos redención, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Estas riquezas esta gracia según sus riquezas, ¿sí? Fíjate. ¿Las hizo qué? No, ya allí ya se pasó el Señor. O sea, en otras palabras, no te mediste, Señor. No solo fue un perdón así, no, fue un super mega recontra perdón. Por decirlo de una manera. Fíjate, todo eso lo hizo, ¿qué? Sobreabundar para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros aquí? Los creyentes, los cristianos. Ahora fíjate, lo hizo sobreabundar, es decir, rebasó cualquier medida de perdón, de gracia, de amor para con nosotros. Pero luego dice, en toda, ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Así fue, en toda sabiduría e inteligencia. Dice la Biblia que Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Cristo tuvo a bien, Dios el Padre tuvo a bien que por medio de Cristo tuviésemos la salvación. Pero para los que se pierden, esto es locura. No lo pueden entender, porque tienen un velo que cubre su corazón, que no les permite ver las abundantes riquezas de su gracia. Por eso tú háblale esto a alguien sin que haya recibido perdón y se te queda viendo así. ¿Qué? Ay, no, hombre. Dice, ay, ¿a poco hablas con Dios tú? Ay, sí te crees muy santo, ¿verdad? O sea, no, mira, por más que le quieras explicar, no va a entender. Es imposible. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Si ustedes ven el capítulo 2 de Efesios, adelantándonos un poquito, dice que Él nos dio vida, y esta palabra vida viene del griego zoe, que significa la misma vida que Dios tiene. ¿Cómo es la vida de Dios? Indestructible, incontaminada, que no se marchita, que es una vida, la misma clase de vida de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Así estábamos, muertos. ¿Qué hace un muerto? No reacciona a nada. Ahora leía una nota trágica en el periódico de que ayer, el día del amor y la amistad, pues una persona iba a ir a ver a su novia, no sé, y llegó allí, y a una sobrina de la novia llegó y se estacionó y no se fijó que se estacionó arriba de un niñito y lo mató. Entonces la novia del que le llevaba sus globos y todo, pues agarró al niño y le hablaba, le clamaba, ahí decía en el periódico, le hablaba al niño, pero desgraciadamente, dice la nota, el niño ya no reaccionó, estaba muerto. Un muerto físico ya no tiene reacción de nada. Le hablas, no oye. Lo tocas, no siente. No ve, porque está muerto. Escuchen bien, el muerto espiritual no oye a Dios, es imposible. No ve las cosas espirituales, no siente las cosas de Dios, no siente el Espíritu de Dios porque está muerto. Entonces, escúchame bien, ¿qué tiene que hacer un muerto? Cuando viene la predicación del Evangelio de que Cristo murió por él, escúchame bien, ahí está la luz de Dios, viene la iluminación, y ahí es donde la persona decide si cree o no. Ahora, Dios ya sabe quién va a creer y quién no, pero a todos les da la oportunidad de que se les presente el mensaje del Evangelio, pero no todos lo aceptan.
Muchos lo rechazan. La Biblia profetiza, no es de todos la fe. ¿Es para todos? Sí, pero no todos van a creer. Entonces, es imposible, escúchenme bien, que tú quieras que un muerto espiritual cambie. Pues no, está muerto, no te entiende. Es imposible. Pero fíjate, ahora que tenemos vida nosotros, entendemos las verdades espirituales, ¿sí o no? Ahora, ¿porque somos muy inteligentes? No. Por gracia. Porque nos dio vida. Fue un regalo que Él nos dio. Las verdades espirituales, como de esto que estamos hablando, de la redención. ¿Las entienden o no? ¿Por qué las entendemos? Todo lo que concierne a la salvación, lo entendemos y decimos, y a veces estamos oyendo o leyendo y se nos salen las lágrimas. ¿Les ha pasado? Y se nos hace un nudo aquí en la garganta. Yo a veces estoy pues estudiando la palabra de Dios y es tan fuerte la revelación del Espíritu Santo en el conocimiento de Dios, que literalmente, escuche, literalmente, a veces son horas que me quedo así como, ese sí me apantalló. Dios sí me apantalló. ¿A cuántos los apantalló? O sea, me quedo maravillado. A veces digo, a veces ya nomás le hago así. Y digo, o sea, hasta palabras faltan. ¿Qué le puedes decir a Dios? Pero el Señor conoce el corazón. Él conoce la intención de la gratitud. Por eso es que la comunión con Dios no es soltar un montón de palabras sin ton ni son. Eso se llama diarrea verbal. Porque lo que Dios ve es la intención del corazón, como el publicano de la parábola, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque hay uno que sin ton ni son. Y Jesús dijo, no, ustedes van a repeticiones como los que no conocen a Dios. Porque ahora nuestra relación con Él es muy cálida, es de Abba Padre, tenemos un Padre. Y no somos huérfanos. Más adelante nos dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos, somos ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Por si alguno dice, ay, yo no tengo familia, me abandonaron, chico familión aquí, mira. Entonces, mira, ahora tú y yo podemos entender las verdades espirituales sobre la redención, todo lo que concierne a la salvación. Nos dio inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan que Pablo, en el mismo Efesios, en el versículo, en el 16, en el 16 y 17, Pablo oraba, eso lo vamos a estudiar más profundo. En posteriores enseñanzas, dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, intercedía por los efesios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, escuchen, os dé, ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero luego dice el versículo 18, alumbrando, iluminando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué tenemos 4 ojos, pastor? Es una frase metafórica. Que podemos ahora ver nosotros con los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis, dice el versículo
18. Para que sepáis, o sea, que tengamos iluminación, entendimiento, cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso lo vamos a estudiar después y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. ¿Se están gozando? Fíjense, 1 Corintios, capítulo 2. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. ¡Wow! Esto sí me apantalló. 1 Corintios 2, versículo 6. Vamos desde el 4. 1 Corintios 2, 4. ¿Listos? Y ni mi palabra ni mi predicación, dice Pablo, fue con palabras persuasivas o manipuladoras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Es decir, el Evangelio es poderoso y había demostración del Espíritu porque a la predicación del Evangelio la gente se convertía. Pero también había poder y había sanidades, maravillas, milagros. Pero primero, y estas seguían a la predicación de la palabra. Dice el versículo 5, todo esto, demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe, en lo que tú crees, en quien tú crees, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Los que están asistiendo los domingos, que estamos llevando la serie El propósito de la iglesia. ¿Cuántos no han oído de esta serie los domingos? Levanten su mano. Híjole, pues hay un montón de gente. Bueno, les sugerimos que escuchen esta serie. ¿O por qué no están viniendo el día del Señor? Más bien sería la pregunta, ¿verdad? Donde estamos viendo todo esto y estamos estudiando precisamente que Dios puso, uno de los propósitos de la iglesia es para que maduremos por medio de los ministerios que Dios puso, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, porque estos son los que perfeccionan a los santos, maduran, capacitan, enseñan, instruyen, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, creciendo en el Señor hacia la madurez. Entonces fíjate lo que dice aquí Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, porque el que no ha madurado, pues a los hebreos Pablo los regañó, o el escritor es que no se sabe con certeza quién escribió la carta a los hebreos. Muchos, casi la mayoría de los teólogos concuerdan que fue San Pablo, por eso no está firmada la carta, pues todos casi apuntan a que fue Pablo. Vamos a establecer o a creer que fue Pablo, pero pudo haber sido. Algunos dicen que Apolos, inclusive hay quien dice que fue escrito por Priscila, pero en fin, no, eso lo dejamos hacia un lado. Pero allí el escritor a los hebreos dice, ¿cómo es posible que debiendo ustedes de ser ya maestros, todavía se les tenga que enseñar como si fueran niños? A los mismos corintios, en el capítulo 3, si pones tus ojos ahí, fíjate lo que les dijo. De manera, hermanos, que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Qué significa? Que están más metidos, aunque son nacidos de nuevo ya, pero no buscan las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra, sino están todavía acá con los ojos aquí en la tierra, siguiendo la corriente todavía de este mundo. Y Pablo dice, no. Por eso él rogaba que Dios nos diera revelación, espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él, para que sepamos lo que nos ha dado. Entonces, una vez que nosotros sabemos, eso nos alimenta. ¿Esto les está alimentando? Eso nos alimenta y nos hace madurar, hermanos. Porque tú pisas sobre esta tierra como peregrino y extranjero, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Y debo decirles una buena noticia: hoy está más cerca su regreso que ayer.
y mañana estará más cerca, y cada vez nos acercamos más y más y más. Pero al entender esto, vamos otra vez allí en 1 Corintios 2. Sin embargo, versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, aquí significa no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo. No se refiere a una centuria de años, a 100 años, no. Aquí siglo es mundo, otra vez. Que perecen, dice. Más, versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta palabra, misterio, es una palabra griega musterión, que significa secreto. Hablamos sabiduría de Dios en secreto. ¿Por qué en secreto? Fíjate, dice, la sabiduría, ¿qué? Oculta. ¿Oculta para quiénes? Para los muertos. Dice, la cual sabiduría en misterio, Dios, aleluya, ¿qué hizo? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Versículo 8. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mira, recibí un correo de alguien de aquí y decía, pastor, Dios me ha enriquecido, me ha bendecido tanto. Dice, yo quiero decirle una cosa, pastor. Usted nos enseña, nos habla, nos predica la palabra de Dios, pero quiero decirle que Dios me ha bendecido mucho más de lo que usted ha enseñado. Eso yo lo entiendo, lo sé, porque mientras yo hablo esto, Dios a cada uno le está repartiendo, le está dando, le está fortaleciendo, lo está edificando, lo está haciendo crecer, lo está haciendo cada vez más a la imagen de Jesús. Eso es tremendo, hermanos. Ese es el mayor milagro que puede ser, que una persona cada vez sea como Cristo. Entonces dice, estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, ¿quiénes son los que le aman? Los que recibieron la abundante riqueza de su gracia, el perdón, la redención según las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros. Por eso dice el versículo 10, que estas cosas, pero Dios nos las reveló a nosotros. No porque seamos iluminados, nosotros no somos ningunos iluminados ahí raros. Que no, me cayó una pepita de 16 millones de pesos y todas esas payasadas que no tienen nada que ver, hermanos. Todas esas vanidades. ¿Tú crees que Dios está interesado en mandarnos kilos de oro así? Los kilos de oro que nos quiere mandar son las abundantes riquezas de su gracia que están destinadas para nosotros. Es esto. Respiren hondo, porque algunos se me están atragantando. Tomen un poquito de agua. Se les atoró aquí el bistec. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo es posible que independientemente del nivel intelectual, social,
y económico de los que estamos aquí, ¿cómo es posible que entendemos lo mismo? Porque esto es espiritual, hermanos. ¿Entienden? Y Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo mismo es uno con Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu, ¿dónde mora? En nosotros. Nos dio las arras del Espíritu. Arras es la garantía de que somos de Él. Y a los que somos de Él, a los que amamos a Él, nos revela todas estas cosas que ojo no vio, ni oído yo. Estas son las riquezas, hermano. Mira, estas te las llevas en tu corazón, ¿verdad? Y cuando te duermas, ponlas abajo de la almohada si puedes. No, esas riquezas se guardan en el corazón. Esto nadie te lo puede quitar. Por eso Jesús dijo, no se dejen engañar por las riquezas. Pablo le decía a Timoteo, esas son inciertas. Pero estas riquezas, ¿quién no las quita, hermanos? ¿Quién no las quita? Absolutamente nadie. Vámonos sobre el final. Vamos a Efesios para terminar. Efesios 1. Entonces, nos dio el perdón según la riqueza